Estamos nuevamente aquí en Modo País y estamos recibiendo a una investigadora formada en el exterior, hace mucho tiempo que trabaja en el Uruguay. ¿Y saben qué dato curioso? Recibió un premio o un reconocimiento honoris causa. Ese fue el primer título que recibió de la UDELAR. Para hablar de este tema, ponemos los puntos sobre la mesa. Y estamos recibiendo con muchísimo gusto a Judith Sutz, investigadora. Ella es ingeniera electricista, formada en el exterior, y tiene un amplio currículum del cual vamos a ir desgranando a lo largo de la charla. Judith, bienvenida, un gusto tenerte aquí. Muchísimas gracias. Quiero aclarar que me gradué en el exterior, pero me formé en el Uruguay. ¿Te graduaste como ingeniera electricista en el exterior, formada acá? Claro, en la Universidad Central de Venezuela, porque no me pude terminar de formar aquí por las razones que todos conocen. La intervención militar a la Universidad de la República en 1973, pero ingresé a la universidad en 1965, así que tenía mis buenas decenas de exámenes dados cuando partí al exterior. Y como ingeniera electricista, me imagino que muchas no deberían haber. Muchachas en la facultad éramos pocas, efectivamente, éramos pocas. Todavía no había llegado la computación, donde al principio había realmente muchísimas muchachas, y éramos pocas, sí. Pero, ¿qué razón? Bueno, eso sigue siendo todavía hoy una dificultad, ¿verdad? La suerte de identificación cultural, social de las ingenierías y las tecnologías con los niños que deshacen cosas y arman cosas y no para las niñas, lo cual es una perfecta tontería en lo sustantivo, pero no es una tontería en lo real, porque así funcionan las cosas. Pero tengo la impresión de que las cosas están cambiando, de que las vocaciones son... ¿Te recibiste o te instruiste en nuestro país y luego recibirse en Venezuela hace una punta de año? Una punta de años. Vamos a llamarlo una punta de años. Exactamente, una punta de años. Una punta de años. Pero te pregunto si antes existía la posibilidad de pensarse para una mujer ser científica. Sí. Si para vos en algún momento te viste obstaculizada por alguna razón. Mira. Lo que no quiere decir que a otras personas no les pase. No estamos disculpando nada. Me consta, porque lo he hablado con gente mucho más joven que yo, que en etapas muy posteriores a mi pasaje por la Facultad de Ingeniería, hay mujeres que dicen que les fue muy dura la cosa, con profesores, con compañeros que las miraban, digamos, como diciendo, ¿qué hacías tú aquí? A mí no me ocurrió, y no estoy tratando ni de generalizar para un lado ni para el otro, pero tampoco voy a victimizarme cuando a mí no me pasó. Claro. Yo no tuve ningún problema con la opción que tomé, ni en mi familia, ni entre mis compañeros y compañeras de aquel entonces. Lo más normal del mundo. Lo más normal del mundo. Pero, insisto, eso es mi caso. Ahora, si yo tuviera, por ejemplo, que leer parte del currículum, que no lo voy a hacer, magíster en Planificación del Desarrollo, doctora en Socioeconomía de Desarrollo, profesora titular en régimen de dedicación total de la UDELAR, coordinadora académica, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo fue que pasó todo esto? Bueno, mira... ¿Cómo pasaste de ingeniera electricista recibida en Venezuela a pasar por todos estos terrenos que tienen... o mucho, más o menos, o poco que ver con lo que vos haces? Mira, lo gracioso es que yo trabajé en cosas profesionalmente vinculadas con la ingeniería eléctrica cuando todavía no me había graduado. Yo trabajé en la primera fábrica de minicomputadoras de América Latina, FATE Electrónica en Argentina, mi primer año de exilio. Después trabajé en la compañía de telecomunicaciones de Venezuela. Pero cuando me recibí y pasé a ser profesora en la Escuela de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Central, las ganas de trabajar en ciencias sociales eran muy grandes y se abrió la oportunidad. No era nada común en América Latina la posibilidad de, desde cualquier carrera, dar el salto a otra cosa.
decir, la interdisciplina Hoy es mucho más fácil, ¿no? hoy es mucho más fácil, aunque te voy a decir Que que tienen lo suyo. todavía algunas disciplinas son muy celosas y te dejan entrar al doctorado si antes estuviste, y si antes estuviste, y si antes estuviste. O sea que eso de que desde cualquier lado podés saltar a cualquier otro es relativo. Pero, digamos así, la Universidad Central de Venezuela y el Centro de Estudios del Desarrollo de la Universidad Central lo permitió, y entonces me pasé, digamos, desde la ingeniería a hacer una maestría en ciencias sociales con una clara convergencia, porque yo no trabajé en cualquier cosa, trabajaba en temas de ciencia, tecnología y sociedad, para lo cual, aunque no fuera enorme, mi formación de ingeniera yo creo que colaboró, no voy a decir de manera inmensa, pero sí colaboró a entender algunos fenómenos, a hacerse algunas preguntas, y bueno, y de esa manera, por esa vía, seguí, y bueno, y eso es. Cuando generalmente escuchamos la palabra o leemos las tecnologías de la información o lo tecnológico, siempre está asociado a innovación. Y si seguimos innovando, ¿cuándo vamos a disfrutar de lo que innovamos? Innovamos ayer. Bueno, ese es todo un tema. La innovación es una cosa muy importante, sin ningún lugar a dudas. Bueno, a ver, es una tontería lo que estoy diciendo, ¿verdad? Judith, ¿me dejas un segundo? Pero Vamos a claro. hacer una pausa, vamos a arreglar un problemita que estamos en el sonido y hablamos de esa tontería que seguramente no lo sea tanto. Ya venimos, hacemos una pausa y ya venimos. Un viaje con amigos se convirtió en una pesadilla. ¿Cómo fueron los primeros momentos en la inmensidad de la inhóspita montaña? Lo que recuerdo de ese caos, que fue tremendo, se produce ese silencio, esos segundos que se estiran, que no hay movimientos, y de repente empiezan los aullidos, los gritos, la desesperación. Salgo para afuera en ese hueco que se había producido en el avión y me encuentro con ese valle inmenso, todo nevado, un frío impresionante, una sensación espantosa por todo lo que estaba pasando, porque además había gente muerta, había gente herida. Cuando sufrí el accidente y me quebré la pierna, Roberto y Gustavo me ayudan a salir debajo del asiento donde se me había roto la pierna, y cuando apoyo la pierna en el suelo estaba suelta de la rodilla hacia abajo. En ese momento fue uno de los momentos más difíciles para mí, porque me sentí muy solo. No tenía a nadie muy íntimo con quien compartir lo que me estaba sucediendo. De alguna manera esa primera noche la pasé con un grupo de gente que conocía, algunos, otros no. Nos tomamos una juanita de vino que había por ahí, que habíamos encontrado, y pensamos que nos íbamos a morir, porque estábamos muertos de frío, sin mucha ropa. Y ahí aprendés que en la vida el ser humano tiene una condición de sobrevivencia brutal. Vos no te querés morir nunca. Al tercer día del accidente, mi primo Adolfo, con 2 o 3 más, salieron y se alejaron unos 300 metros del avión. Y cuando vuelve, me dice: mirá, tengo 2 noticias y las 2 son malas. Una, desde ahí el avión no se ve. Y la otra es que las caídas de agua eran hacia el este y no hacia el oeste. O sea que todo decía que estábamos en Argentina y no en Chile, porque si estuviéramos en el lado chileno, las caídas serían hacia el oeste. Pero lo preocupante era que no se veía el avión. Y bueno, eso lo comentamos entre todos, que no se veía, y estaban todos de acuerdo en que no los habían visto. Ahora, yo lo dije, y vino Marcelo y me dijo: te pido por favor que no digas eso, porque a los jóvenes me los deprimís. Seguimos conversando entonces con la ingeniera electricista Judith Schutz, que primero fue ingeniera y electricista y después
desarrolló estos saberes más para el lado de la sociología. Y hablaba de una tontería. Sí, Volvamos a la tontería. La tontería es afirmar que la innovación está en la base de la civilización, de nuestras formas de vida, de las transformaciones muy profundas de nuestras formas de vida. Sobre eso no cabe ninguna duda. Y hay todo tipo de innovaciones y algunas innovaciones están basadas en conocimiento avanzado, resultado de la investigación académica. No todas, pero muchísimas y muy importantes, vinculadas, por ejemplo, con la producción de vacunas o vinculadas con las telecomunicaciones, que hoy por hoy es imposible imaginarse vivir sin ellas. Yo creo que hay algunas dimensiones de la innovación que también deberían ser parte de lo que conversamos y tiene que ver con la ética, tiene que ver con lo bueno y con lo malo, tiene que ver con qué innovaciones deberíamos como seres humanos permitir que se hagan y cuáles no, aunque se puedan hacer. Yo creo que esas son preguntas como muy fundamentales. Y además creo que hay ciertas preguntas vinculadas con la innovación que tienen que ver con nosotros como uruguayos, como nosotros como parte del sur. Porque hay muchas innovaciones que le salvan la vida a mucha gente, que le cambian la vida para bien a mucha gente, y a nosotros no nos llegan, porque fueron hechas pensando en un mercado muy rico. Rico desde el punto de vista de quien produce la innovación, que tiene todo a su disposición, y rico de parte de quien la recibe. Y cuando tú vivís en sociedades donde ni tenés tanto para hacer las cosas, ni tenés quien pueda pagar los precios que a veces se piden por las cosas, entonces la pregunta es, ¿entonces qué hacemos? ¿Nos quedamos sin innovación? ¿O innovamos de otra manera? Y yo creo que la respuesta es la segunda, y el Uruguay es maravilloso. Los ejemplos en el Uruguay de resolver problemas basados en conocimiento avanzado de otra manera son espectaculares y alcanza con mirar lo que pasó durante la pandemia. Cómo hicimos los kits, cómo hicimos los hisopos, cómo hicimos las máquinas de desinfección. Hay un ingeniero físico que cuando le preguntaron, bueno, pero ¿y usted usó este método que se usa en Estados Unidos? Contestó, mire, discúlpeme, yo no mato mosquitos con cañones. Y lo hizo de otra manera, de una manera barata, donde el que necesita reparar va a una ferretería y compra la pieza que hay que cambiar. De esas cosas, de ese Uruguay que yo creo que no es un Uruguay bien conocido, que es un Uruguay de maravilla, de ese Uruguay deberíamos hablar más, deberíamos contar más esas historias, porque nos sentiríamos tan orgullosas y orgullosos de nosotros mismos. Y en ese Uruguay, el trabajo de los científicos es reconocido, es un trabajo no fácil, pero es un trabajo agradable de hacer. A ver, reconocido. Muy reconocido no es, eso está claro. Cuando uno, ¿en qué sentido lo digo? Lo digo en el sentido de otorgarle la importancia que tiene. Y para empezar a hablar estas cosas, todos sabemos cómo se reparte el bacalao. El Uruguay invierte en cuestiones vinculadas con ciencia, tecnología e innovación del orden de 10 veces menos que cualquier país altamente industrializado. Bueno, Invierte menos en la tecnología, en el aparato, en lo material en sí, en todo. o en la educación de los y las En futuros todo, científicos en todo, investigadores. En todo. Cuando se le retasea el presupuesto, perdón, pero es así, a la institución que se ocupa de la producción del 80% del conocimiento que se hace en el Uruguay y que forma al 80% de los profesionales. La bueno, UDELAR. La UDELAR, la Universidad de la República, no estoy haciendo proselitismo, estoy dándole a usted un dato. El dato es ese y lo mire por donde lo mire y dura. Porque este dato, si usted lo mira en 1986, cuando se empezaba de vuelta la democracia, y lo mira en el 2022, el peso de la Universidad de la República no cambió, a pesar de que se crearon nuevas instituciones como el INIA, se reforzaron otras instituciones como el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable, se creó el Instituto Pasteur, aparecieron las universidades privadas, es decir, se diversificó. Y sin embargo,
Todavía ese no alcanza. 75-80% sigue estando ahí. Cuando se le retasean recursos, claramente hay algo Se le está allí. retaseando al país. Se le está retaseando al país y esa es una parte, pero es bastante mayor. O sea que en ese sentido yo le diría que es claro que el trabajo de los científicos y de los investigadores e investigadoras uruguayas, yo no diría que tiene una alta prioridad, y al no tener una alta prioridad aparece como consecuencia una cierta falta de reconocimiento. A mí me preocupa sobre todo que nos usen mucho menos de lo que somos capaces de dar. Eso es lo que más me preocupa. La investigación nacional puede dar 10 veces más de lo que se la usa en el estado actual. ¿Me explico? Claro. Y eso es un desperdicio. Y eso es lo que pasó durante la pandemia. No hubo más remedio que recurrir a capacidades nacionales porque los ricos acapararon todo. No había kits, no había. Se le pidió, el Uruguay, la sociedad uruguaya le pidió a su ciencia respuestas y la ciencia uruguaya las dio y salvó vidas. ¿Por qué eso no lo podemos generalizar? Porque además uno dice, bueno, está, claro, había una urgencia. Sin duda había una urgencia. COVID fue una urgencia. Pero ¿y los niños desnutridos no son una urgencia? ¿Y las viviendas que no son decentes no son una urgencia? No hay tantas urgencias en este país que yo no digo que se resuelvan con ciencia, de ninguna manera. Lo que digo es que la ciencia, la investigación, en todas las áreas de conocimiento puede contribuir a la solución. Pídannos más, úsennos más. Y uno observa que en vez de eso, se compra en el exterior la consultoría A, la consultoría B, la máquina C, y hay allí una cuestión, y después van y acusan a la academia de encerrarse. Pero para eso todas las puertas tienen que estar abiertas. ¿No será falta de confianza? Puede ser falta y- de confianza, puede ser. Digo, por esa cosa que tenemos los uruguayos Mira. siempre hay uno que si es de afuera lo va a hacer mejor que yo. Bueno, en realidad eso... Pero en todas las áreas, ¿no? En todas las áreas. Eso también pasa en muchos lugares. Yo por eso hace mucho tiempo que vengo proponiendo una cosa que se llama el Tribunal de Alzada Tecnológico. Es decir, cuando de alguna manera el Estado es muy importante. Porque además nosotros sabemos que la proporción de empresas innovadoras en el Uruguay es muy baja. También sabemos que, eso lo salen las encuestas de innovación de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, de la ANI. Y también sabemos que la mayor parte de los esfuerzos innovativos de las empresas están dirigidos a la compra de equipamiento, que en general es importado, o sea que tampoco se vuelca al interior. Además sabemos que el 90 y pico % de los investigadores trabajan en el sector público, hay muy pocos investigadores. Claro. Entonces el Estado pasa a tener un rol muy significativo. Entonces si nosotros pudiéramos, cada vez que el Estado toma una decisión tecnológica, poder averiguar si se compró afuera, ¿no se podría haber comprado adentro? Es decir, algo que defienda la tecnología nacional. Y sí, pero ¿y cuál es el problema? No, porque eso es proteccionismo, porque es esto, porque es lo otro. Mire, cualquier persona que en vez de ser ideológicamente así, mira un poquito la historia de cómo se desarrolló tecnológicamente Estados Unidos, o Japón, o Corea, o Finlandia, o Dinamarca, se va a dar cuenta de que esa historia, de que hay que dejar que el mercado juegue. Y ahí no tiene juegue, nada que ver ni la derecha ni la izquierda. Nada, tiene Nada. que ver simplemente, Sí. yo diría, quizá el patriotismo tecnológico, que es muy importante. Judith, te agradecemos muchísimo tu presencia. Viste que no dije nada del premio apenas. Apenas. Ay, yo te lo agradezco, porque es tanto más interesante hablar de un Uruguay que se merece ser conocido en una dimensión poco conocida. Tanto más lindo. Muchísimas gracias. Por favor, fue un placer conversar contigo. Felicitaciones a vos y a todas aquellas personas que están detrás de ese reconocimiento honoris causa, Judith. Muchísimas gracias. Nosotros seguimos con ustedes aquí en Modo País.